mucha atención porque el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante sobre la pensión alimentaria y justamente me encuentro con el abogado Christopher. Bienvenido a Que Viva la Vida. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Muchas gracias. Un placer. Cuéntenos un poco, abogado, primeramente el concepto, ¿qué es pensión alimentaria? Claro, de hecho, cuando nosotros escuchamos la palabra pensión de alimentos, automáticamente lo relacionamos solamente con comida y no es correcto. La pensión de alimentos en derecho incluye absolutamente todo lo que sea necesario para el buen desarrollo de un menor de edad, sea un niño o una niña. ¿A qué me refiero? Vestimenta, salud y también recreación. Obviamente alimentos, ¿verdad? Alimentos comestibles, pero no se refiere solamente a la comida, sino a todo lo que esto engloba en términos generales. Cuando hablamos de pensiones, sabemos que esto se da una pensión cuando son una familia separada, padres separados. ¿Cómo puedo yo saber cuánto es lo justo que reciba mi hijo? Sí, esa es una muy buena pregunta. Hay un principio que se aplica en este tema de pensión de alimentos y es que la pensión es establecida conforme a dos factores. Primero, a la capacidad de quien la brinda y segundo, conforme a la necesidad de quien la va a recibir. Recordemos que el derecho de pensión de alimentos es de los menores. También el Código de Familia establece que es completamente irrenunciable. Ahora bien, usted me platicaba algo, un dato bien interesante, que no necesariamente tienen que estar separados los papás. Explíqueme ese dato. Claro que sí, de hecho tampoco es necesario que estén en matrimonio. Anteriormente la ley sí establecía acepción de hijos. ¿Qué es eso de acepción? Ajá. Bueno, hacía diferencia los hijos que nacieron dentro del matrimonio y los hijos que nacieron fuera del matrimonio. Eso fue completamente abolido, derogado, ya no existe esa diferencia, así que si está o no está en matrimonio es indistinto. Lo mismo si estas personas viven juntos, eso no quiere decir que tengan que estar separados forzosamente para poder iniciar un proceso de este tipo. Puede ser una persona irresponsable y perfectamente sea viable llevar a cabo un proceso de demanda. He escuchado que existen diferentes tipos de pensiones, no solo de padres para sus hijos, sino también de sus hijos para sus padres. ¿Soy lo correcto? Claro que sí, es un caso menos frecuente, pero usualmente puede suceder. Este tipo de procesos no se lleva a cabo por regla general en el juzgado de familia, sino que se interpone ya una denuncia a través del Ministerio Público y se considera como un abandono de los padres, ¿verdad? Cuando son menores de edad se conoce como el delito de negación de asistencia familiar, así que también se puede configurar como un delito, no solamente como un proceso de familia. Ahora pongamos un ejemplo, abogado, porque esto es algo que pasa cotidianamente y es que se separan los padres, el papá vuelve a crear una nueva familia en la cual tiene hijos. En estos casos, aunque no sea en el matrimonio, ¿los hijos reciben igual los tres? Sí, claro. De hecho, cuando hay varios hijos, independientemente que sean de diferentes madres, Ajá, tienen igual derecho. ¿Ok? En este caso lo que procede es algo que se llama prorrateo, es decir, que se divide la pensión entre los hijos. Es importante también que entendamos que solamente se puede embargar o establecer una pensión hasta el 50% del salario. ¿Okay? O sea que si gana, por ejemplo, 15,000 empiras. Sí, es un salario mínimo prácticamente, porque el promedio anda un poquito más de 14,000. Pero ponga un ejemplo, que gana 30,000 empiras, podría establecer una pensión de hasta la mitad. ¿Cuánto sería? 15,000 empiras. Y si son 3 hijos, 5,000 empiras a cada uno. Ese sería un buen ejemplo. Ahora, cuando ya sabemos que hay muchos televidentes que quizás están pasando por esta situación, ¿cómo yo inicio este proceso de exigirle la pensión a mi expareja o al padre? ¿Cómo Claro. inicio? ¿Cómo abordo? ¿Qué tengo que tener? ¿Dónde llevo las pruebas para iniciar este proceso? Es interesante, recuerden, lo primero que usted tiene que tener a mano es la inscripción, porque hay muchas madres que deciden no inscribir al menor, o sea que No ponerle el apellido no ponerle del el papá. apellido. Y muchas personas han llegado a mí y me dicen, es la mejor decisión que tomé, porque analizaron y pensaron, bueno, esta persona es un irresponsable, que lo único que me va a causar es problemas. Pero ¿qué pasa? Si no tiene el apellido, no puede proceder. Eso sería lo primero, tener esa afiliación de paternidad. Ya luego iniciar el procedimiento, tener una asesoría correcta. Si esta persona que quiere llevar a cabo el proceso no tiene la capacidad económica, también existe la defensa pública y los consultorios jurídicos gratuitos. Básicamente con la partida de nacimiento, acreditar algunos gastos y ese vínculo es más que suficiente para iniciar el proceso. Tenemos consultas, abogado, por parte de nuestros televidentes y dice por acá una, si se puede solicitar pensión durante el embarazo. Claro que sí, de hecho el Código de Familia lo establece. La vida no inicia al momento del parto, inicia desde el momento de la concepción.
para la ley y eso para la biología también. Así que perfectamente lo puede solicitar desde el momento en el que ella se da cuenta que está embarazada. Y si esta persona no accede, perfectamente puede iniciar un proceso también de demanda. Bueno, siguen algunas consultas a través de las redes sociales y mencionan y cómo se demuestra la capacidad económica del demandado. Hay muchas maneras. De hecho, es importante entender que no hay excusa para no pagar una pensión de alimentos. Dice el Código de Familia que si esta persona no está trabajando, entre comillas, se va a establecer una pensión conforme al promedio del salario mínimo vigente. ¿Cuál es el promedio vigente? Un poquito más de 14,000 lempiras. Casualmente ya lo leía. Bueno, entonces mínimo será hasta un 50% de esta cantidad. Caso contrario, se pueden hacer investigaciones en alcaldía, en el SAR, una infinidad de gestiones para poder establecer cuál es el monto que esta persona recibe. La pensión alimenticia, abogado, cubre gastos médicos y escolares, eso es lo que nos dice un televidente por las redes sociales. Totalmente. La pensión de alimentos, como les comentaba al inicio, alimentos en términos generales engloba todo. Educación, recreación, vestuario. Y también porque sé que hay muchas personas que nos están viendo fuera del país, compatriotas en Estados Unidos, en España, tienen una gran audiencia. También usted puede llevar a cabo un proceso, aunque esta persona se haya ido para allá. Perfectamente lo puede hacer a través del consulado más cercano. Así que es importante que tengamos esta información. Bueno, a través de las redes sociales siguen las consultas y nos mencionan qué sucede si el padre o madre pierde el empleo. ¿Qué hago? Tiene que seguir pagando, porque recuerde que el menor... ¿La misma cantidad? Claro que sí, él no deja de comer, a menos que acredite, por ejemplo, si esta persona ganaba, un ejemplo nada más, 50,000 lempiras y pierde su empleo, está en una condición complicada, compleja y no quiere dejar de pagar, pero ya no puede pagar la cantidad que él usualmente cancelaba. Sí puede hacer a través de su abogado algunas gestiones para establecer la buena fe, que él quiere seguir cumpliendo, pero que no tiene la misma capacidad económica. Otra cosa sería que él diga, no, ya no voy a pagar, quedé sin trabajo, no puede hacer eso. Ahora bien, también aquí habemos dos mamás, pero también en el caso, ¿solo los papás dan pensión alimenticia o las mamás también? Debería. Aquí la ley no hace ninguna distinción. Lo que sucede es que lamentablemente la regla general es que los padres sean los irresponsables. Es una realidad, ¿verdad? Que no lo podemos negar y ahí está la estadística. Pero también hay casos de padres que son altamente responsables y perfectamente se podría iniciar un proceso contra la mamá, independientemente que sea la mamá. La ley y el Código de Familia solamente hace algunas preferencias en relación a quién va a cuidar al menor, si da cierta preferencia a la mamá y con el menaje, ¿verdad? El menaje es todo lo que uno tiene dentro de la casa, comedor, refrigeradora. Cuando hay divorcio, sí va para la madre. O sea que el papá se lleva la mayor responsabilidad. Se lleva, es que es por cómo se maneja. ¿Cuánto dinero? En cuanto a dinero, depende, porque ellos tienen igual responsabilidad. Es muy importante que entendamos que para las organizaciones internacionales establecen que el trabajo en casa es el trabajo no remunerado y menos visto, pero es un trabajo totalmente importante. Y el Código de Familia también lo define como trabajo. Para las mamás, sepan que usted está trabajando. Aunque no tenga un salario, el Código de Familia lo establece como tal. Bueno, queríamos saber cómo lo podemos encontrar para algunos casos particulares. Sabemos que estas son situaciones diferentes en cada familia. Entonces, todas estas preguntas que se están haciendo a través de las redes sociales, si quieren información, hacerle una consulta a usted, ¿cómo lo pueden encontrar? Sí, pueden escribirme vía WhatsApp al 8934-7942. En redes sociales aparezco como abogado Christopher Zelaya, Facebook, YouTube, TikTok. Estamos en todas las redes sociales listos para poder servirles. Muchas gracias, abogado, por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Tómele una fotografía a la pantalla para que usted pueda buscarlo y pueda hacer todas sus dudas. Esto fue Conforme a Derecho.